Precisamente de eso vamos a hablar en esta noche. En el libro de Juan capítulo 1 versículo 1 dice la palabra de Dios: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, latinos, asiáticos, europeos, hombre, mujer, grande, pequeño, rico, pobre, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de la voluntad de Dios. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en este día? Levanta tus manos al cielo y dile: Padre, gracias que yo soy tu hijo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Siéntate un momento. Uno de los trabajos más exactos que Satanás tiene contra el hombre no es el negar que ellos son hijos de Dios, sino más bien en afirmarlo cuando no lo son. Lo voy a decir otra vez porque parece que no me están entendiendo. El trabajo más exacto del enemigo no es negarle al cristiano que es un hijo de Dios, sino asegurarle al no cristiano que sí lo es. Porque mientras él mantenga a la gente en una falsa seguridad, su alma está en sus manos. Hasta ahora me están siguiendo. Y es por eso que la gran ramera, que no es una señora que vende flores, la gran ramera, que es la iglesia apóstata, que es la iglesia que traiciona los principios de la palabra de Dios, así como la novia del Señor es una virgen, la gran ramera es una prostituta, es una religión mundial a nivel global que va a engañar a todos los seres humanos. La gran ramera tiene una campaña ideológica diciendo que todos somos hijos de Dios. Y esta es la blasfemia y la mentira más grande que existe. Si bien es cierto que todo ser humano es creado por Dios, no todos son hijos de Dios. ¿Alguien está entendiendo eso? Porque si eso fuese cierto, como el Papa Francisco lo dice, que dice que un budista, que un maometano, que un hebreo o que un musulmán es un hijo de Dios, entonces la Biblia ha mentido. Y yo te puedo garantizar a ti que la Biblia no miente. Quienes mienten son los hombres. Y Francisco no es más que un hombre. ¿Alguien está entendiendo eso? Escucha esto. En el versículo 12 dice: mas a todos los que les recibieron. Un maometano no recibe a Jesús, lo rechaza, lo persigue. Mas a todos los que les recibieron, los que creen en su nombre. Un budista no recibe a Jesús. Por lo menos no lo recibe por quien Él es. Él no es un profeta, ni un hijo de profeta. Él es el unigénito del Padre, el único camino al Padre, el redentor de la tierra. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí no dice que todo el mundo es hijo de Dios.
Aquí dice que solo los que le reciben y creen en su nombre. En ese momento lo que el versículo 13 dice toma lugar, que somos engendrados no de voluntad y de sangre de varón, sino de voluntad de Dios. ¿De qué está hablando esto? Esto está hablando de un proceso llamado el nuevo nacimiento. Es un proceso espiritual que el Señor trató de explicárselo unos capítulos más adelante, en el capítulo 3 del libro de Juan, a un hombre llamado Nicodemos. En el capítulo 3, versículo 6, vamos a leer desde el 4. Capítulo 3, versículo 4 del libro de Juan. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues acá puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Respondió Jesús. ¿Quién respondió? ¿Quién respondió? ¿Sabe quién es Jesús? El verbo de Dios. Él es la palabra de Dios. Respondiendo Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí es donde está la clave. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Yo aprovecho para que entiendas que el que nace una vez morirá dos veces, pero el que nace dos veces morirá una vez. Como se necesita meditar en lo que estoy diciendo, lo voy a decir otra vez. El que nace una vez morirá dos veces. Si tú naces solamente de la carne, si tu nacimiento fue biológico, entonces un día tú vas a morir en la carne y te van a enterrar, pero vas a pasar a la muerte segunda, que es la muerte que es alejado de Dios en el infierno. Pero si tú naces dos veces, quiere decir que naciste biológicamente, pero luego naciste de nuevo y tu espíritu fue renovado por el poder de Dios. Entonces probablemente mueras y te entierren, pero vas a vivir eternamente en la presencia de Dios. El infierno es llamado la muerte segunda. El infierno es llamado la lejanía de Dios, porque eso es el infierno. Por lo tanto, es importante que entendamos que tú no puedes solamente nacer en la carne. Tú necesitas nacer de nuevo. ¿Alguien entendió esto? ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 5 estamos poniendo las bases de lo que es un hijo de Dios. Romanos capítulo 5 y versículo 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a algunos hombres por cuanto todos pecaron. ¿A cuántos hombres? ¿A cuántos? ¿Sabían ustedes que Adán es padre de todos los vivientes, verdad? Que todo hombre que ha nacido en la tierra viene de Adán y Eva. ¿Lo sabían, verdad? ¿Y sabían ustedes que la sangre de un individuo la da el Padre? Por lo tanto, en el momento en que Adán pecó, genéticamente el pecado pasó a toda la humanidad. Hasta ahora me están entendiendo. Por eso es que la gente no está perdida por lo que hace, está perdida por lo que es. ¿Alguien está entendiendo eso? La gente no está perdida por lo que hace. Los fariseos vinieron donde Jesús y dijeron: somos hijos de Dios. Y yo dije: no, ustedes son hijos del diablo. Y ellos decían: ¿cómo va a ser? Si nosotros vamos a la iglesia, oramos, hacemos esto, diezmamos. Es que la gente no está perdido por las obras, está perdido por quién es. Y usted puede ser religioso, pero si usted no nace de nuevo, usted no puede entrar en el reino de los cielos. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión,
Porque si por la transgresión de aquel uno, que es Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que es Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Simplemente lo que la Biblia está diciendo, que el pecado entró por Adán y salió por Jesús. ¿Alguien está entendiendo? El pecado entró por Adán, se pasó a todos los hombres, pero la redención, la salvación vino por la gracia de Dios a través del sacrificio de Jesús. Jesús era llamado el segundo Adán. Pues eso es lo que está hablando aquí la Biblia. Está comparando a Adán con Jesús. Dice: el pecado entró por el primer Adán, pero salió por el segundo Adán. ¿Y por qué Jesús era llamado el segundo Adán? Porque en el libro de Génesis, en el capítulo 2 y en el versículo 7, esto fue lo que Dios hizo con Adán el primero. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De quién está hablando? ¿De quién? De Adán. Y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Esa palabra aliento es ruach en hebreo, que quiere decir el Espíritu de Dios. ¿Me escucharon? Dios forma el primer Adán, y luego había un monigote. Adán quiere decir hombre rojo, porque Dios lo formó del barro. Y Adán era como un muñeco sin vida, hasta que el Señor hizo. Y cuando el Señor hizo eso, la sangre entró en el cuerpo de Adán. Porque la Biblia dice que la vida está ¿dónde? En la sangre. Y lo que le dio a Adán la sangre fue el soplo de vida de Dios. La vida no existe sin la sangre. Por eso que si usted le da gangrena, ¿verdad? Una persona le da gangrena, quiere decir que deja de circular la sangre en un miembro, el miembro se muere. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la vida está ¿dónde? En la sangre. Es por eso que cuando una gente se está muriendo, le hacen una transfusión ¿de qué? De sangre. Entonces es importante que tú entiendas esto por lo que estoy explicando. Porque la vida de Adán estaba en esa sangre que Adán tenía. ¿Y esa sangre era de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios el que sopló. Y la sangre la da ¿quién? El Padre. Hasta ahora entienden eso. Pero cuando Adán peca, la sangre se contamina, porque entró muerte a su sangre. Ahora entendieron. Y de allí, de esa contaminación, siendo él el padre de todos los vivientes, comenzó a descender el pecado a toda persona. Óyeme bien, antes de que una persona nazca, ya es un pecador y ya está condenado a irse al infierno. Por eso David decía: en pecado fui concebido y en iniquidad he sido entretejido. El pecado viene de fábrica, compadre. Eso no es como, ay, cumplí tantos años, voy a pecar. Ya usted nace un pecador. No sé si me están entendiendo. Usted es un pecador. La naturaleza de muerte está en usted. Ustedes no se han dado cuenta que ustedes tienen que enseñarle a un niño a decir la verdad, pero nunca le tienen que enseñar a decir mentira. Ustedes se han dado cuenta que ustedes le tienen que enseñar a un niño a compartir, pero nunca le enseñan a ser egoísta. Ese niño hermoso que tú tienes criado en la iglesia, un día tú le dices: mira, dale a tu hermanita. No, mío. ¿Sí o no? Ese niño hermoso que tú has educado en la palabra y en la iglesia, de repente un día tú llegas y hay un graffiti en la pared y tú le dices: ¿quién hizo eso? Yo no sé. Pero tú eres el único que está aquí. Sí, pero yo no sé. Pero tú tienes eso en la mano, el lapicero en la mano. Sí, pero no fui yo.
Porque tú le tienes que enseñar todos los valores al niño, pero tú no le enseñas a hacer nada, a nada malo. ¿Por qué? Porque ya la naturaleza maligna está dentro de él. Todos somos hijos de Adán. Es por eso que uno de los errores más grandes que la gente puede tener es creer que tú puedes ser salvo por tu conducta. Usted no puede ser salvo por su conducta. Los fariseos tenían una buena conducta y eran hijos del diablo. Usted solamente puede ser salvo por nacer de nuevo. Eso fue lo que el Señor le dijo a Nicodemos.